Hola amigos de Colombia, les estoy preparando un cuento de terror, o por lo menos que les dé un poquitín de miedo, dedicado a Julián Chica Cardona, que es mi amigo entrañable, escritor él, de la zona de Manizales, Pereira, y sé que lo va a utilizar para la Universidad Católica, así que con mucho cariño voy a dedicar en toda esta etapa del encuentro que tienen ustedes sobre el terror en la literatura. Y cuando hablamos de terror, hablamos de un género muy específico, donde todo el tiempo se han utilizado las brujas, los duendes, los monstruos, y ha tenido una variante a lo largo de los años, porque el miedo que teníamos en mi época, que tengo unos cuantos años, no es el mismo miedo que sienten ustedes. ¿Por qué? Porque para nosotros un vampiro era una cosa seria. Era un señor que se podía aparecer en cualquier momento, transfigurar y llegar de noche a nuestro cuarto y absorbernos toda la sangre. En esta etapa, el vampiro se ha transmutado y es un actor de teatro o de filmación muy espectacular que entusiasma y enamora a las chicas adolescentes. Entonces, ¿en qué consiste el género del terror? Consiste en hablar a veces casi en un susurro. Consiste en hablar con un entorno que tiene que ver tal vez con un día de lluvia, un lugar tétrico como una casa abandonada o un cementerio, que tiene también que ver con tocar de alguna manera nuestros propios miedos. Es decir, el estar solo no provoca la misma sensación de un ruido que el estar con un grupo donde tal vez nos reímos forzados, pero nos reímos de esa situación un poco dramática, un poco de susto. Pero, ¿qué pasa cuando estamos a solas con una serie de cosas que toda la vida a nivel inconsciente me han provocado un escalofrío, un nerviosismo, una cuestión que tiene que ver tal vez de la más tierna infancia o tal vez desde la panza de mamá? ¿Por qué determinadas cosas me provocan el espanto? ¿Qué es lo que hace que nos espantemos? ¿Y qué es lo que hace que ustedes a esta edad les guste tanto el tema del miedo? ¿Será que eso me hace sentir en el mismo nivel de mi amigo o de mi conocido? ¿Será que eso provoca que nos unamos de alguna manera para juntos exorcizar el miedo? Bueno, el género de miedo ha tenido esta particularidad en los últimos tiempos. No es banalizarlo, pero sí es llevarlo a un plano donde todos nos acercamos al miedo tomados de la mano. Y ahora, tomados de la mano, los voy a invitar a entrar en el lugar del terror. Hola chicos, vamos a entrar a escuchar el cuento La Casa. Es una casa especial. La casa tenía tejas, era una casa sencilla de los años 60, y cuando llegamos a ella era un disfrute total. Teníamos entonces más juventud y 2 hijos. Con las dimensiones de la casa, con 3 cuartos, 3 baños, un gran patio, decidimos aumentar el número de hijos y así llegamos a tener 4 niños. Pero lo de la casa era un poquito extraño. Fue mejorada la casa, pero yo tenía por costumbre a veces salir en lugares oscuros, al patio, de noche. En aquella época no tenía miedo. Y vi una cosa extraña una de esas noches, como una sensación que podía ser tranquilamente el juego de la luz y de la sombra. No recuerdo bien cuándo empezaron las
pérdidas, pero se hizo un hábito que alguien de nuestra familia jurara y perjurara que había dejado un saco o un pantalón, o a veces era, no sé, un celular sobre la mesa y que desapareciera así de repente. Y de golpe, sin que nadie lo buscara, esa cosa que habíamos hasta hecho peleas enormes por saber dónde se había dejado, apareciera sin decir nada nadie de nosotros. Tuve una empleada doméstica que me abandonó al primer impulso de una de las pérdidas más desagradables que tuvimos. La casa le hizo desaparecer el tarro para lustrar los muebles y yo no me había animado a decirle lo que pasaba. Le apareció a las horas y ella estaba sola. Dijo: una mujer de fe no puede permanecer en un lugar embrujado. Yo me reí y lamenté su ida porque era muy buena en las tareas con los chicos. Creo que fue una de las primeras veces que escuché la palabra brujería. No era para tanto, supongo. Lo cierto es que empezaron otros detalles. Para los 5 años en que vivíamos en esta casa, tuve que ver como una bandada de murciélagos se apoderaba de la habitación superior. En realidad había construido una especie de estudio, la habitación propia, de la que tanto dice Virginia Woolf. Amaba escribir poemas mirando ese patio lleno de flores y de chicos. Le había puesto una escalera caracol para que mis niños no arribaran al espacio, a mi mundo de palabras. Los murciélagos hicieron nido entre las tejas y las maderas. También compré un sonar, no me daba por vencida. Lo cierto es que los murciélagos parecían haber huido, solo que a mí, en particular, empezó a perseguirme desde el atardecer y a cualquier hora de la noche el ruido de alambre que emite un murciélago. No eran 2, no era un grupo, era uno solito que parecía recorrer el espacio sobre mi cabeza y que nunca alcancé a ver. Me daba vuelta de repente para atraparlo en la mirada y él emitía más fuerte su chillido, pero nunca lo pude ver. Mis hijos se reían de mi obcecada rivalidad con el maldito bicho y mi marido hacía rato que no prestaba demasiada atención a las cuestiones domésticas. Los niños crecían y la casa comenzó un trabajo silencioso pero continuo de dar muestras de su vida propia. Podía crujir por las noches, reventar alguna cañería o quemar sus circuitos eléctricos cuando intentábamos expulsar su energía o lo que quiera que se llame a la virulenta manera de mostrarse. Por supuesto que pasaron curas y exorcistas, y siempre las consecuencias parecían tan tremendas que optamos por ser indiferentes. No tenía conciencia, no podía tenerla, con las consecuencias que acarrea una casa viva, con su garganta llena de avaricia y hambre de ocupantes. Me divorcié después de muchos años de casada. El miedo y el vacío al futuro, una enorme monstruosidad para la que no estaba preparada. Elegí entre los bienes la casa. Aún quedaban 2 de mis hijos. Todo este evento pareció revulsivo para las paredes insanas de la casa. Se empezaron a escuchar voces, el golpeteo de manos, como si alguien pidiera entrar, puertas que se cerraban. Salíamos apurados y no había nadie. Para ese entonces resultó fácil decir que alguien había hecho una macumba o puesto algo para dañarnos, o en especial para terminar el matrimonio. Pero no. La casa, repito, tenía vida propia. No necesitaba el agregado de sustancias o de hechizos.
A los años, muchos años después, me daría cuenta que ejercería una especie de encantamiento sobre mis emociones y que lo que más deseaba era tenerme atrapada en sus paredes. Cuanto más me resistía, más se abalanzaba sobre mis escasas fuerzas. Los hijos se fueron uno a uno. Me quedé sola masticando mi impotencia por irme. Incluso hice esfuerzos desesperados como alquilar la casa y tomar también un departamento en alquiler. Fue una especie de paréntesis. Cuando volví, la encontré maltrecha, con agujeros por todos lados, con puchos desparramados, con las pinturas descascaradas, y me conmoví. Decidí restaurarla a cuentagotas y comencé un baño de color y de arreglos que nunca llegué a completar. Me ahogaba. La casa parecía cerrarse sobre mi cabeza. El patio seguía siendo luminoso y fresco, y todos los que visitaban mi casa hablaban de ella con cierto orgullo. Ninguno pudo percibir que el orgullo era en realidad un brote de la misma casa que se metía por la sangre y era como una droga. Una mañana salté de mi cama para atrapar la cola de un gris ratón que parecía meterse por la puerta del placar. Sobre la madera blanca empujaba en un impulso animal para traspasar la superficie dura. Recuerdo haberme asombrado de la manera con que se fundió en la madera. También recuerdo haber llegado tarde para agarrarlo. Nunca hablé del tema. Me parecía demasiado increíble. Pero yo lo había visto. El animal estuvo en mi dormitorio y dejó un olor particular, a pelo mojado, a hediondez propia de los enormes ratones de la zona. La puerta estaba lisa como antes de la aparición de ese bicho, y un solo agujero decía de mi mano al recorrer la fresca pátina blanca. Guardé silencio. De la misma manera, llevé a mi casa a una señora y su esposo para curarla, siempre en silencio. Me ordenaron dejarlos solos. Ellos traían saumerios, velas pequeñas, una caja con la Biblia y creí ver un rosario blanco. Ellos casi me empujaron a la vereda y yo mansamente me senté en el tapial que rodeaba el frente. No pasó la media hora y aparecieron con la cara blanca como de papel, las manos agarrotadas a la caja y sus cuerpos rollizos con una agilidad que no le había visto antes. La casa tiene ruidos tremendos, dijo la mujer. Y las velas se prendieron solas. ¿Cómo solas?, pregunté estúpidamente sobre el filo mismo de las palabras del hombre. Sí, yo estaba en el living y ella a metros de distancia con el rosario y la Biblia. Finalmente era un rosario lo que asomaba de la caja. Cuando tuve que soltar la caja porque se incendiaron las velas, se prendieron todas juntas. Los fósforos habían quedado sobre la mesada de la cocina, ni siquiera los teníamos cerca. Ella tragó aire y poniendo los ojos en una sentencia como de dios griego, dijo: lo hicieron con la ceremonia del fuego. No sabemos si va a dar resultado la limpieza. Seguramente habría que repetirla 3 veces. Y entonces recordé lo que me habían cobrado. Y sabía que no podía, con mi precaria economía, hacer frente a esto. La casa me estaba ganando. Empecé a lucubrar estrategias de ventas. Ella tenía una conducta rara. Por un lado se mostraba bella, abierta a los visitantes, pero apenas había una mague que pudiera derivar en la compra, se encargaba de hacer algún ruido, o reventaba en agua, o se hundía por alguna pared para que el comprador se fuera corriendo. Todo era repentino y cruel. Ahí comencé a tener conciencia del error en que me había metido. Creo que a la distancia pude visualizarla como realmente era, su mezquina conciencia de esclavizarme. Tuve que tomarme unos días
y elaborar un plan de escape. La casa había comenzado a enfermar mi cuerpo. Un sarpullido odioso me ganaba la piel y el color rojo me acompañaba por horas, aunque estuviera fuera de su alcance. Para un 31 de diciembre, sí, para un fin de año, fingí quedarme sola y traje escondida entre las ropas unas velas de abrir camino en forma de tijera, de puño y de espada. Las prendí temblando y cantando a viva voz un salmo de la iglesia. Esperé como un gato agazapado que se hicieran las 12 de la noche. Vale la pena recordar que los gatos verdaderos, huían a poco de tenerlos y que mi perro peludo, suave como el algodón, había muerto en forma repentina. Como tenía un manual de esoterismo, esperé las famosas 12 para asegurar que allí se abren las puertas de las bendiciones. Me paré en el medio del comedor y con voz clara y firme dije: te agradezco lo que me diste, pero es hora de soltarte. Vendrá una nueva persona, te querrán seguro, y podrán hacer por vos todo lo que necesites vos como casa. Yo no tengo fondos, y por mucho que te quiera, debo dejarte. Gracias. Amén, amén, amén. Por supuesto que el silencio siguió a mi sentencia. Hacía menos de 2 días que me había enloquecido ocultando mi reloj de muñeca para traerlo como si tal cosa en la misma mesa. Mis amigas se reían. A mí no me daba la mínima gracia. Fue el golpe final. La compró una joven bella y su pequeña niña, ambas inocentes totales. Le jugaron en el patio, la llenaron de risas y al poco tiempo, creo que no había pasado un semestre, la joven bella, caprichosa, tanto como de la casa como de otras cosas, recibió una oferta jugosa de una naviera y decidió un muy buen negocio para volver a venderla. He pasado por la vereda. Las paredes fueron destruidas, o por lo menos buena parte de ella. Los dinteles, los marcos fueron destrozados. Las tejas tendrán otro color seguramente, menos genuino, pero brillante. Yo miré con curiosidad la puerta que daba al patio. Habían arrancado el viejo árbol. Un par de raíces desnudas sobresalían de la tierra aún húmeda por entre los cascotes. Mis piernas me obligaron a avanzar. Una muñeca color caramelo mostraba sus pelos renegridos y una panza llena de alfileres. Miré la casa, me miré mirando fija esa muñeca y recién ahí pude entender que el perdón es un beso de amor en la herida abierta. Bueno, chicos, acá yo les voy a presentar mi artista, que es Alicia Gallo, que es periodista y artista de teatro. Ella ha estado todo el tiempo recorriendo este cuento, con lo cual yo les propongo tareas para el hogar. Un cuento dentro de otro cuento. ¿Cómo se llama esta técnica? Porque esta técnica tiene un nombre, sus maestros seguramente los van a guiar. ¿Cómo se llama cuando encontramos un cuento metido dentro de otro cuento? También me gustaría que ustedes escribieran algo nuevo con todas las sensaciones que recibieron a través de esta lectura. Patricio Carugati está en la cámara, es un cineasta, un joven cineasta que da talleres también. Y bueno, todos juntos quisimos regalarle esto para la bella Colombia, un país que amamos y que esperamos visitar en alguna oportunidad también como equipo. Un abrazo muy fuerte y que les haya gustado el cuento. Hasta pronto.